Señor le continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha brindado en esta mañana de estar aquí al frente. Trabajando con el tema rompiendo los esquemas, pues quien me conoce sabe que muchos esquemas han sido rotos para que hoy yo esté aquí al frente. El Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Yo no sé si Él ha sido bueno con usted, pero para conmigo Él ha sido bueno. Y damos tantas gracias a Dios porque Él decide utilizarlo. Y en esta mañana vamos a seguir hablando, rompiendo los esquemas. El tema que le hemos puesto a este mensaje es rompiendo los esquemas en nuestra adoración, con un subtema, reconciliación. Pero antes de entrarnos así en el tema, recordamos los mensajes pasados y sabemos que los esquemas es todo lo que nos impide que el plan, el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y conocemos diferentes tipos de esquemas. Hay esquemas espirituales, hay esquemas físicos, hay esquemas de salud, hay esquemas financieros, hay esquemas sociales. Pero en la Biblia tenemos ejemplos de que todo y cada uno de esos esquemas fueron rotos por nuestro Señor. Si nos vamos al principio en los esquemas espirituales, en el libro de Génesis 32, del 22 adelante, nos habla la historia de Jacob. Cómo por medio de una lucha los esquemas espirituales que habían marcado su vida fueron rotos. Y ya nunca más fue la misma persona. Si hablamos de esquemas físicos, la predicadora la semana pasada hablaba en Lucas 19 sobre Zaqueo y su estatura. Que su estatura no le esquematizó para él llegar a donde él quería llegar, para que ya hubiera un antes y un después en su vida. Cuando hablamos de esquemas de salud, recordamos Marcos 5:25, la mujer del flujo de sangre. Cómo ella haber gastado todo su dinero, estar enferma por tantos años, eso no fue un esquema que le impidió llegar a la presencia del Señor y recibir su milagro. También conocemos de esquemas financieros, pero en el libro de Mateo y en los evangelios nos habla la historia de Mateo, que él siendo un cobrador de impuestos, cómo el Señor cambió y ya le eligió y fue uno de los discípulos. No hay esquemas para adorar a Dios. Y si son los esquemas sociales, en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes 5, ahí tenemos la historia de Naamán y la joven israelita. Cómo Naamán, siendo hombre militar en cabeza, cómo él escuchó a esta jovencita que era servidumbre y fue donde el profeta. Y aun cuando llegó allá, que el profeta le dijo cuál era la solución, él dudó, pero él escuchó la voz de uno de sus soldados y que le dijo que tan simple era, y él se humilló y él hizo lo que el profeta le dijo. Entonces, hoy en día no debemos tener esquema porque tenemos ejemplo de que todos han sido rotos. Como le dije al principio, en esta mañana yo le quiero hablar sobre los esquemas en la adoración, rompiendo esquemas en nuestra adoración, reconciliación. Y vamos a tener la lectura de la palabra en Hebreos 4, 14, 16. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nos vamos al libro de Génesis desde el principio y analizamos la creación del hombre, nosotros fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Pero también ahí mismo en el libro de Génesis,
nos habla de la relación cercana que tenía Dios con el hombre. Cómo había esa unión, ¿cómo diríamos? Ese vínculo entre Dios y los hombres. Pero también el libro de Génesis nos dice que ese vínculo se rompió. Cuando entró el pecado en el hombre, hubo una separación espiritual y física entre Dios y el hombre. Y vemos en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo el Señor siempre quiso y tuvo el deseo de habitar con su pueblo. Y vemos cómo habían profetas que le representaban en la tierra. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, cuando estaba cruzando en el desierto, cómo el Señor visitaba el templo, el tabernáculo de adoración, y cómo su chequina se movía. Y en ese entonces había un esquema de adoración. El esquema de adoración en el Antiguo Testamento era necesario que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y era el único que tenía esa autoridad para ofrecer sacrificios de adoración, de expiación y todo lo demás. Y esa persona, dice la Biblia, que debía ser una persona en santidad realmente, porque cuando uno lee e investiga, dicen que le ponían un cinto con unos cascabeles y una tira, porque solamente él podía pasar allá al lugar santísimo. Y si él estaba mal con Dios, dice la palabra que él moría. Entonces vemos estos esquemas espirituales, que para ofrecer había que tener un macho cabrito, de acuerdo a Segunda de Reyes, con unas características, que sea perfecto y todo lo demás. Pero el Señor, a pesar de eso, siempre tuvo la intención de habitar directamente y de tener ese vínculo con su pueblo. Aunque ese era el esquema de adoración en este tiempo, la Biblia nos dice que ese esquema fue roto por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la Biblia que Él dejó su trono y corona. Y si leemos eso, la historia de la vida de Jesús, de cómo Él vino y nació de mujer y cómo Él se entregó por cada uno de nosotros, está en los evangelios. Y nos dice Filipenses 12 y 11, el Señor no dudó ningún momento. Cuando leemos la Biblia, antes de leer Filipenses, vemos que estaban buscando quién podría restablecer ese vínculo. Y dice la Biblia que no se halló ninguno justo. Y que Él mismo, siendo Dios, se entregó y dijo: yo voy, yo iré y yo redimiré mi pueblo, y se restablecerá otra vez el vínculo que yo tengo con mi pueblo. Y dice Filipenses 12 y 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El Hijo del Hombre no escatimó ser igual al Padre. Él se entregó por amor a nosotros. Él vino a este mundo y se entregó en sacrificio vivo para que hoy usted y yo le pudiéramos adorar libremente, para que no hubiera un esquema que no nos permitiera llegar a nuestro Dios. No hay esquema que nos impidan adorar con libertad a nuestro Dios. Y a veces, aún nosotros sabiendo eso, creamos esquemas que ponen un obstáculo entre la adoración con nuestro Dios. Entonces recordamos Romanos 8, 35, 39. ¿Qué podrá separarnos del amor de Dios? ¿Qué podrá romper ese vínculo que fue abierto en la cruz del Calvario? Y a veces nosotros, si no hay un esquema, lo creamos y buscamos la manera y damos las excusas para no venir plenamente a la presencia de nuestro Dios. Nos pregunta Romano, ¿qué será lo que nos impide? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Pues Él ahí mismo dice que nada nos separa de su amor. Nada puede
impedir que nosotros podamos ir confiadamente donde nuestro Dios, porque el sacrificio ya fue hecho. Y nada ni nadie podrá separarnos de ese puente que abrió el Señor cuando vino y murió en la cruz por usted y por mí. Todos los esquemas han sido rotos y nada nos separa de ese amor eterno. Nada nos separa de nuestros padres. Entonces, ¿por qué no ofrecerle una adoración genuina? Con todo nuestro corazón. Nuestro Padre merece una adoración con todo. El sacrificio mayor de la reconciliación ya fue hecho y no nos costó nada. A nosotros no nos ha costado nada. Él lo hizo por amor. Ahora, ¿qué nos impide vivir en esa plenitud que Cristo ha creado para nosotros? ¿Qué nos impide venir confiadamente ante el trono de su gracia? ¿Por qué no expresar una adoración que agrade al Padre? Una adoración con todo. Y no le estoy hablando de gloria a Dios, aleluya, sino de una adoración plena. Como nos dice el libro de Juan 4, 23, 24. Mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Muchas veces el afán del hacer cosas, del alcanzar cosas, nos desenfocan y robamos el primer lugar a nuestro Dios. Y sabemos que la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Y Él abrió este vínculo para que su primero, su segundo, su tercero y su último sea Él. Y muchas veces creamos esquemas que el Señor ni siquiera cabe en ninguno de los espacios de nuestra vida, cuando nuestra adoración debe de ser genuina y debería ser el primer lugar. El Señor nos habla con frecuencia que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Que todo lo que está alrededor respire y adore a nuestro Dios. Que todo lo que tengamos sea adoración grata a nuestro Dios. ¿Qué nos impide adorar con libertad? Yo le pregunto, ¿qué nos impide adorar con libertad? ¿Será eso que aún no llega? Eso que nosotros creemos que nos merecemos, pero no somos merecedores de nada. Eso que ya yo enmarqué y le dije al Señor que tiene que ser así. Y yo necesito que eso llegue para que mi adoración sea genuina. ¿Acaso eso es necesario? ¿Acaso no somos plenos? ¿No somos completos en nuestro Dios? ¿Acaso, como le dijo Elcana a Ana, no es nuestro Dios suficiente para nosotros? ¿No hace falta algo más? Pues yo creo que no. En el libro de Efesios 3, 14, 21, el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Efesios pudiera disfrutar de la plenitud y el amor de Dios. Que ellos pudieran reconocer que el amor de Dios cubría todo, que el amor de Dios le era suficiente, que no hacía falta nada más. Y a veces nosotros encasillamos a nuestro Dios, no, porque si tú no me das esto, yo no hago aquello. Ya el Señor hizo lo que Él tenía que hacer, y lo demás lo hace por añadidura, pero no es obligado. Entonces no podemos esquematizar nuestra adoración a lo que tenemos, a lo que queremos, a lo que buscamos. Nuestra adoración no depende de eso. Nuestra adoración es por agradecimiento, por lo que ya el Señor hizo y por lo que Él dice en su palabra que hará. A veces estamos tan preocupados por cosas, no sabiendo que el Señor tiene pleno cuidado de nosotros. Dice Él en su palabra que si Él cuida de las aves, que si aún los lirios, ¿qué no hará con nosotros que somos su creación perfecta? ¿Qué no hará para con nosotros que Él dejó su trono, dejó el cielo para venir aquí por nosotros? Y a veces nosotros dudamos de lo que el Señor ha dicho que será de nosotros. En esta mañana el Señor quiere romper con todos esos esquemas
que no nos permiten adorar con libertad. Ya el velo que impedía la presencia del Señor en nuestras vidas fue roto. No hay impedimento, no necesitamos sumo sacerdote. Los brazos del Señor están abiertos para con nosotros. Depende de nosotros recibir esa plenitud que el Señor nos quiere entregar. ¿Será la economía que no nos permite adorar? ¿Será el esquema económico que no nos permite venir confiado al trono de la gracia? ¿O acaso no sabes que Mateo 6:33 nos invita a buscar primeramente a Dios? Restablezcamos primeramente nuestro vínculo, nuestra relación con nuestro Dios, que lo demás va a llegar. Lo demás llegará. Solamente debemos de creer y adorar a nuestro Dios, aun cuando nuestra economía no está tan bien. No nos olvidemos que en Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y cómo a los fieles las bendiciones hasta le perseguirán. Y a veces nosotros nos olvidamos de adorar a Dios y perseguimos las bendiciones. Se nos olvida realmente lo que es importante, lo que es necesario, y buscamos lo que es efímero, lo que se pierde, lo que se desvanece, no sabiendo que cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que el Señor tiene para sus hijos. Yo no sé usted, pero yo he conocido al Dios de las promesas. Hay tantas cosas que se han hecho y que se han dicho de nosotros que para nosotros es increíble, pero en nuestro Dios no es imposible. Él todo lo puede, Él todo lo hace, Él todo lo sabe. Y a veces nosotros dudamos, y aún si no llega eso que nosotros creemos que nos merecemos, porque a veces nos creemos muy merecedores. La Biblia nos dice en Filipenses 4:11, 13 que debemos aprender a vivir en todo tiempo. Decía el profeta que él estaba preparado para vivir en la abundancia y para vivir en la escasez, y que a pesar de todo eso el Señor le fortalecía, el Señor le es suficiente. Posiblemente tenemos lo que necesitamos y no lo sabemos disfrutar. No vivimos la plenitud que el Señor ha diseñado para este tiempo, esperando cosas, no sabiendo que en el Señor lo tenemos todo. Podría ser un esquema de enfermedad que nos separa de nuestro Dios. Vimos el ejemplo en el principio, cómo la enfermedad no fue un esquema para esta mujer llegar a donde Dios. ¿O acaso no sabemos lo que nos dice su palabra en Isaías 53:5? Que Él fue herido por nuestras rebeliones y que en la cruz del Calvario allí quedaron nuestras enfermedades, que por sus sangres nosotros somos curados. Y por si acaso el Señor no permite vivir en un proceso, Él también tiene el control. Y Él quiere que en medio del proceso, que en medio de la enfermedad le adoremos. Y le adoremos de todo corazón. Que no esquematicemos la enfermedad como la excusa que no me permite adorar, sino que en medio de la adoración yo te adoraré. Y cantamos muchas veces yo te adoraré, pero cuando toca se nos olvida. Se nos olvida que hemos dicho que le vamos a adorar. Y esquematizamos a Dios. El Señor tiene pleno control de todas las cosas. Y si Él ha permitido eso en tu vida, Él sabe para qué es. A nosotros nos corresponde confiar porque no conocemos los tiempos. Mi mirada no sale más allá de la puerta, pero el Señor ve todos los tiempos. Él vio ayer, Él ve hoy y Él ve mañana. Y Él conoce todo. Y si estamos en el proceso, no olvidemos que 2 Corintios 12:9 nos dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia del Señor en medio de nuestro proceso es suficiente. En medio de la carencia, la gracia del Señor es suficiente. En medio de la enfermedad, la gracia del Señor es suficiente. En medio de nuestras dificultades, la gracia del Señor es suficiente.
Él no nos prometió que no tendríamos dificultad, pero Él prometió estar con nosotros en todo tiempo. Aquí, allá, en el dolor, en la tristeza, ahí está el Señor. Nada nos separa del amor de Dios. Nada nos separa del amor de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Podría ser nuestra familia un esquema que no nos permite adorar a nuestro Dios. No es tan fácil cuando vivimos en familias disfuncionales, cuando hay muchos problemas. No es tan fácil, porque quien le habla ha roto, o el Señor ha roto todos y cada uno de esos esquemas que yo le he mencionado anteriormente. Quienes me conocen de niña lo saben. Y a veces ponemos no, porque mi familia. ¿No sabes tú que hay promesa para ti y hay bendición para ti y los tuyos? Hechos 16:31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces esquematizamos nuestra adoración a nuestros problemas familiares, a la diferencia con nuestros hijos, con nuestro esposo, con cualquier cosa relacionada con la familia, no sabiendo que el Señor nos ha puesto como atalaya. Posiblemente por ti se va a salvar tu casa, posiblemente no hay promesas. Y a veces nosotros descuidamos eso y nos olvidamos que el Señor nos ha puesto ahí para hacer luz, para hacer sal, para ser diferentes, para que ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas y puedan venir y adorar junto con nosotros. Que tu familia no sea un esquema que no te permita adorar, sino al contrario, que tú adores sabiendo que lo que se ha dicho de tu familia en el nombre de Jesús se cumple. ¿Será el miedo que no nos permite adorar? Dice Salmo 23 que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. También nos dice Isaías 41:13: no temas, Él es quien te sostiene con tu mano derecha. Nada ha sido con nuestra fuerza, todo ha sido el Señor. Y nos dice Salmo 121 que Él no dará a nuestros pies a resbaladero, tampoco se dormirá, no se dormirá el que nos guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y Jehová guardará tu entrada. Porque tememos si tenemos a Dios con nosotros. ¿Acaso es el cansancio? Es el esquema de cansancio, la fatiga, los muchos afanes que no nos permiten adorar a nuestro Dios. Aquí está el Dios que da descanso, el Dios que da paz en medio de la tormenta, ese que nos dice que vengamos cansados y agotados y trabajados, que Él nos dará descanso. Ese que nos dice que la paz que Él nos da es diferente a la paz que está en el mundo. Nos dice en Juan 14:21: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces estamos en dificultades y sentimos el abrazo y el abrigo del Padre, y los demás nos ven y nos dicen: ¿y serán que ellos no saben? Es que no entienden. Es que estamos entendidos y en todo tiempo sabemos que nuestro Señor está con nosotros, que no depende de nosotros sino de nuestro Dios, que nuestro trabajo es adorar, creer y vivir conforme a lo que el Señor ya ha establecido, y Él se encargará de los demás. ¿Será que no adoramos con libertad porque creemos que no nos ven, que no nos hacen parte, que no nos invitan? ¿O nos olvidamos en el libro de Apocalipsis, como el Señor le dijo a las iglesias: yo conozco tus obras? El Señor te conoce y Él conoce todo de ti. Él sabe dónde tú estás. Él sabe si le adoras con devoción o si le adoras para que los hombres vean. Él conoce de ti.
No importa si estás adelante, si estás atrás. No hay esquema para el Señor. Él está en todo lugar. No es necesario adorar aquí adelante. Él está en todo lugar. ¿O acaso no sabemos que ya el Señor nos vio hace 2000 y pico de años? Aún desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos vio y nos eligió y nos marcó y nos sanó. Y vino y dio su vida. Su sangre no ha sido suficiente. No ha sido suficiente el sacrificio de Cristo para que le adoremos con libertad. Necesitamos otro mérito. Habrá otro mérito mayor que la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos para adorar? ¿Qué nos hace falta? No ha sido suficiente el sacrificio de vida eterna, de salvación, de gozo, de transformación, de cambio, de estabilidad. Eso no es suficiente. No hace falta más. Vengamos confiadamente al trono de la gracia. Él se encargará de coronarnos con favores. Él se encargará de traer y hacer cosas en nuestras vidas que nosotros ni nos imaginamos. Nos lee el libro de Isaías 41:1, que Él nos dice: mío eres tú, yo te puse nombre. Somos del Señor. Y a veces queremos ser de tal ministerio, de tal esto. Olvídese de eso, usted es del Señor. No necesitamos un lugar, no necesitamos un ministerio. Necesitamos tener una relación plena con nuestro Dios. Que lo que Él dijo de ti se va a cumplir. Si Él te prometió que usted va a adorar aquí en el altar, te preocupes y adórese a su Dios, que usted va a llegar aquí. Si Él le dijo que usted va para las naciones, créale a su Dios, pero sígale siendo fiel. No permita que eso le separe y le impida. Porque los procesos, los lugares, lo que somos hoy, es el resultado de todo lo que hemos vivido. Y a veces queremos brincarnos las etapas, queremos brincarnos los tiempos, no sabiendo que el Señor tiene propósito donde estamos. No estamos olvidados. El Señor nos conoce. Nosotros somos de Él. Y Él sabe en qué tiempo eso que Él dijo de ti se va a cumplir. Nosotros nos corresponde creer y adorar. Y si me ponen allí, voy allí. Y si me quitan de allí, no es un motivo para yo no adorar a Dios. Y si no me dicen como quiera, yo adoro. Y si no estoy, y si no me llaman como quiera, yo adoro. Porque mi compromiso no es con hombre. No dice su palabra que debemos hacer todo con amor, como para Dios. No depende de que te digan, de que te pongan. Hay un compromiso con nuestro Señor. Y de eso depende nuestra adoración. De eso depende nuestro servicio. De eso depende nuestro hacer. De eso depende todas nuestras vidas. Yo sé que es bueno que nos reconozcan, que nos vean, pero eso no es necesario. Eso no es lo importante. Lo importante es que nos podamos presentar ante nuestro Dios como vasijas. Que en el momento que Él decida utilizarnos, Él pueda ver que cuando el hermanito estaba allí, Él no descayó y Él siguió adorando. Que cuando estaba en su proceso, Él no soltó la toalla. Que cuando Él creía que le tocaba tal cosa y se lo dieron a otro hermano, Él no se rindió. Él siguió ahí. Y en su tiempo, en su proceso, cuando usted pueda entender, cuando usted pueda digerir lo que el Señor ha puesto en sus manos, esa promesa que Él dijo de usted se cumplirá. Y no habrá esquema que le separe de ese amor, de esa plenitud con su Dios. No, porque no vamos a adorar porque estamos tristes. Y esquematizamos nuestra adoración a nuestras emociones. Usted sabe que como humanos somos muy cambiantes. Un día estamos tristes, un día estamos alegres, al otro día no entendemos por qué. Porque somos humanos. Pero la adoración a nuestro Dios no se debe esquematizar a nuestras emociones, a nuestra tristeza. Aún en la tristeza nosotros adoramos a Dios. No hay que esperar estar feliz, no hay que esperar tener, no hay que esperar ganar. Aún en la tristeza podemos adorar a nuestro Dios. ¿O acaso no sabemos que Salmo 16:11 nos dice
que Él es quien sacó nuestra alma del Seol. Cuando estábamos perdidos, solos, desamparados, el Señor nos eligió, nos llamó, nos limpió y nos puso nombre. Y nos dijo: mío eres tú, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que se haya dicho de ti, tú eres mío. Somos del Señor, somos del Señor. Aleluya. ¿O acaso no sabemos que nos dice Salmo 30:11 que Él ha quien cambiado nuestro lamento en baile? Él ha desatado en nuestras vidas el cilicio y nos ciñe de alegría cada día. Y es una alegría y es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y nos recomienda que aún ahí en el dolor, en la tristeza, adoremos. Adoremos. Y si usted no encuentra, busque canciones y adore y sea ministrada por el Señor por medio de las palabras de canciones que nos avivan el espíritu. Y muchas veces es que no puedo. El esquema es que no puedo. Es que usted sabe que yo no puedo. Y no sabemos que no es con nuestra fuerza. Realmente no podemos. Es el Señor que hace que nosotros podamos. En el libro de Joel 3:10 nos dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Nosotros podemos en el nombre de Jesús. Y a veces llegan cosas a nuestras vidas que nos desploman por completo. Y nos recordamos que el Señor está ahí. Y nos dice: yo te sostengo. Yo estoy aquí. Tú no estás solo. Yo peleo por ti. Y Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en nuestro Cristo que nos fortalece. Él, sino en Él. Y vienen dificultades y vienen muchas. Y nos tumban y nos mueven. Pero aquí estamos. Porque nosotros todo lo podemos en nuestro Dios. Es que he sido maltratado, he sido sufrido, es que me han tratado muy mal y ese esquema de vida no me permite adorar con libertad. No importa cómo nos hayan tratado, no importa cómo haya sido nuestra vida, el Señor rompe todos los esquemas y en sus brazos tenemos amor. En los brazos de nuestro Abba Padre tenemos amor. Él nos cuida, Él nos limpia, Él nos guarda. Su amor ha de ser suficiente. Él nos abraza. Es aquí en su presencia que tenemos todo. No importa que el mundo no nos dé, el Señor nos da y es suficiente y sobra para dar a los demás. No tenemos excusa. Ya nuestro Dios rompió todos los esquemas espirituales con su sacrificio en la cruz. Entonces no podemos decir que no adoramos al Padre en plenitud porque algo nos lo impide. El Señor nos invita a vivir y a gozar de la libertad en la adoración que Él nos ha brindado por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vengamos confiadamente, vengamos a nuestro Dios, acerquémonos al altar y adoremos a nuestro Dios con libertad. Dios le bendiga.